Bueno, vamos a dar inicio a la defensa de tesis y les voy a leer el inicio de la defensa. En la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud se ha reunido el jurado para entender la defensa de tesis de la licenciada Romina Noelia Berga, dirigida por el doctor Néstor Jorge Casaniga y codirigida por el doctor Damián Gaspar Gil, cuyo título es Contaminación por efluentes urbanos en el Golfo San Jorge, Argentina, caracterización ambiental y efectos en la estructura de comunidades macrozoobentónicas intermareales. El jurado, designado por resolución del decano Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, número 458/20, está integrado por el doctor Rodolfo Elías, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de La Plata, docente universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ha trabajado desde el principio de su carrera profesional en ecología de eventos, en particular del macroventos marino o estuarial. Además de los trabajos ecológicos, se especializó en ecología cuantitativa de las comunidades del vento de áreas impactadas orgánicamente por descargas de efluentes domésticos, cloacales. También ha llevado a cabo estudios cuantitativos del ventos en áreas submareales, tanto frente a las costas de Mar del Plata como en varias localidades costeras de Argentina, como por ejemplo Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. Además de los estudios ecológicos, el doctor se ha especializado en taxonomía, biología y ecología de poliquetos. A nivel nacional es uno de los expertos en el grupo. En particular, ha desarrollado estudios en la familia Cirratulidae, los cuales son potenciales indicadores tempranos de contaminación orgánica, y lleva adelante un proyecto a nivel del hemisferio sur para actualizar su taxonomía y sistemática. El jurado también está integrado por el doctor Eduardo Alberto Ballarino, quien es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente universitario. El doctor se ha desempeñado desde el año 1986 en ecología de áreas intermareales y desde el año 2012 ha estado abocado al estudio del impacto producido por efluentes urbanos y su influencia en las zonas costeras. Los trabajos, además de ecológicos, están relacionados con estudios de impacto ambiental y de manejo integrado en las zonas costeras. El jurado también lo integra la doctora Paula Stoyanov, quien es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de La Plata. La doctora se desempeña en el Instituto de Desarrollo Costero Héctor Saizo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y es docente de la Cátedra de Genética. Su área de estudio son las interrelaciones ambientales costeras, genética y genotoxicidad causada por el medio ambiente en organismos marinos. A todos los miembros del jurado les damos la bienvenida y les agradezco su participación como jurado de la tesis de la licenciada Romina Noelia Berga. Los dejo, por lo tanto, con la licenciada Berga para que haga su exposición. Así que, gracias, quieren Susana. apagar las cámaras, si son tan amables, cámaras y micrófonos. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Y ahí se ve, ¿no? Bueno, como les dijo Susana, les voy a contar un poquito sobre mi tesis doctoral, la cual fue dirigida por el doctor Néstor Casaniga y el doctor Damián Gil. La franja intermareal es vulnerable a perturbaciones de origen antrópicas, como son, por ejemplo, la explotación de recursos, el vertido de aguas residuales, derrames químicos, escurrimientos urbanos, que producen cambios en la composición de las comunidades. Particularmente la contaminación marina está definida como la introducción antropogénica de sustancias y energías al mar
que producen daños en la comunidad biológica, causan cambios en la calidad de agua de mar y por consiguiente pueden dañar la salud humana también. El tipo de contaminantes pueden ser químicos, como son los combustibles, los pesticidas, pueden ser físicos, como son las infraestructuras de los puertos, los muros de contención, y también puede ser orgánica, como son las aguas residuales y las descargas de agua, descartes pesqueros, los desechos industriales de industrias alimentarias. Y bueno, como verán en Comodoro tenemos todas las figuritas. Particularmente las aguas residuales, cuando son volcadas hacia el mar, lo que producen es una disminución localizada de la salinidad, un aumento de la turbidez y de los sedimentos. Pero además aportan nutrientes como son los nitratos, los fosfatos, que lo que producen es un aumento desmedido de la producción de los productores primarios y desencadenan una serie de procesos de descomposición que aumentan la demanda biológica de oxígeno y por lo tanto dejan oxígeno menos disponible para otros organismos. Cuando las aguas residuales son tratadas, reciben un tratamiento adecuado, pueden ser reutilizadas, como por ejemplo para riego de espacios verdes, riego agrícola, actividades industriales, pero sobre todo achican la demanda, la brecha que hay entre la demanda de agua y la disponibilidad de agua potable. Particularmente en las costas en Argentina, solamente se trata el 35% de las aguas residuales. Todo el resto es volcado hacia mares y ríos sin tratamiento previo. El problema es que las aguas residuales no solamente aportan nutrientes al medio, sino que también transportan patógenos, ¿no? Y estos patógenos son de un riesgo para la salud pública porque están relacionados con enfermedades como gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, y los factores ambientales, como son la disponibilidad de luz, la temperatura, el acceso a nutrientes, pueden producir una supervivencia y proliferación de estos patógenos. Además se sabe que estos patógenos se relacionan con la fauna marina, como por ejemplo los mariscos de consumo, los animales de consumo. Además también están relacionados con los sedimentos y los detritos en playas, por ejemplo, de uso recreativo. En el mundo, las comunidades bentónicas han sido muy estudiadas como indicadoras de contaminación por ciertas características, como son la longevidad, el sedentarismo, la sensibilidad de algunos taxones a ciertos nutrientes o tóxicos, y sobre todo por su fácil acceso para el muestreo. La contaminación marina puede ser medida estudiando los cambios en las estructuras y la diversidad de las comunidades. Y la ventaja que tienen es que no solamente dan una idea de la contaminación en el momento, sino a la cual estuvo expuesta esa comunidad previamente. En el intermareal rocoso, los factores ambientales contribuyen a la disposición espacial de los organismos, produciendo una zonación vertical. Esta zonación vertical, cada una de estas zonas tiene una riqueza y una composición de especies diferentes. Particularmente en el Golfo San Jorge, esta zonación es muy marcada, produciendo horizontes de intermareal donde son visiblemente bien definidos. Particularmente en el Golfo San Jorge, en los sustratos rocosos, lo que se observa es predominancia de dos especies consideradas como ingenieros ecosistémicos, porque su presencia aporta una estructura tridimensional que provee de microhábitat para otros organismos, por lo tanto la comunidad asociada aumenta en la diversidad. Lo que ocurre con estas comunidades es que generalmente están dominadas por la especie ingeniera. Se sabe además que las descargas de efluentes urbanos afectan los ingenieros ecosistémicos. Particularmente en el caso de los mitílidos, se sabe que las descargas de efluentes urbanos afectan, por ejemplo, la abundancia, o sea, disminuyen la abundancia de los ingenieros ecosistémicos, se producen cambios en el reclutamiento y en la estructura de tallas.
Esto lo que produce es una disminución de la especie ingeniera, además el aporte de los efluentes generalmente produce un aumento de especies tolerantes y oportunistas, y por lo tanto la riqueza y la diversidad de la comunidad aumenta. También se ha descrito especies indicadoras. El aumento o la abundancia de taxones resistentes podrían estar indicando áreas moderadamente impactadas, mientras que la supervivencia y proliferación de taxones oportunistas o la desaparición de taxones sensibles pueden estar indicando áreas impactadas. El uso de estas especies indicadoras pueden ser muy útiles como una alerta temprana para el monitoreo biológico. Por lo tanto, particularmente en la Argentina, estos cambios en las comunidades bentónicas por efluentes urbanos ha sido muy estudiada en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las costas de Mar del Plata y Puerto Quequén, en donde han observado, por ejemplo, cambios en la estructura y la diversidad de las comunidades. Han observado que hay efectos diferentes dependiendo el nivel de marea, y han encontrado sustitución de especies sensibles por oportunistas. La información en el área patagónica es un poco más fragmentada, hay trabajos de cambios en la composición macrofauna, aunque muchos de estos trabajos estuvieron realizados en sustratos blandos, pero también se ha analizado la calidad de agua de mar y se ha observado que el efecto es diferente en ciertos horizontes de marea. Particularmente en el Golfo San Jorge se ha estudiado la presencia de potenciales patógenos en playas del ejido urbano, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, y existen dos trabajos en cuanto a la estructura de las comunidades afectadas por efluentes urbanos, el trabajo, por ejemplo, de Cabezas, de 2007, es un trabajo publicado, pero también hay un trabajo más de Hernán Mazón que tiene una mirada un poco más de la gestión ambiental, y también trabaja la estructura de las comunidades en diferentes horizontes. Estos trabajos aportaron mucha información, pero dejaron afuera los poliquetos. Hoy en día se sabe que son muy sensibles a los efectos de la contaminación. Por lo tanto, el objetivo general de esta tesis es el estudio de los efectos de la contaminación por efluentes urbanos sobre la estructura de las comunidades macrozobentónicas del intermareal rocoso de la costa central del Golfo San Jorge. Este objetivo general se divide en 6 objetivos específicos que los voy a ir explicando en cada uno de los capítulos para no detenerme acá. Primero les quería comentar un poquito el contexto ambiental del área de estudio. La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra en la zona central del Golfo San Jorge, un golfo semicircular con pocas descargas, o sea, no tiene descargas de ríos, y el clima es semiárido con escasas precipitaciones. Particularmente la ciudad de Comodoro Rivadavia es la ciudad más grande, más habitada de la costa patagónica, y en su línea de costa tiene más de 56 descargas hacia el mar. Dentro de estas descargas lo que se observan son al menos 5 emisarios. Estos emisarios son de corto alcance, ninguno llega a los 200 metros, no tienen mantenimiento, y solamente el emisario de la playa Estela Maris tiene una planta de tratamiento en su inicio, la cual nunca fue puesta en funcionamiento. Además hay 3 arroyos, si bien tienen un caudal bajo, se sabe que mucho de ese caudal es aguas residuales de los barrios más alejados. Solamente el arroyo Belgrano tiene una planta de tratamiento en su inicio, en la costa, pero esta planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento hace muy poquitos meses. Además hay una serie de canales próximos a industrias y 2 lixiviados que se encuentran en esta región entre Comodoro Rivadavia y Radatili, y que traen agua del antiguo basural que había en esa región.
Además hay una serie de efluentes que, si bien sus características son propias de efluentes pluviales, en el momento de la observación se observa un caudal continuo con materia orgánica y elementos de higiene personal, lo cual indican que continuamente están desechando aguas residuales. Ninguno de ellos están conectados a una planta de tratamiento, solamente una hacia tiene una estación de bombeo, pero que no se encuentra en funcionamiento tampoco. Por lo tanto, en el capítulo 1 se hizo una evaluación de la calidad de agua de mar y la contaminación bacteriológica, para lo cual se sabe que hay una cantidad de indicadores bacteriológicos estándares. Si bien muchos de ellos no son patógenos, indican un riesgo para la salud pública. Particularmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, muchas playas están cerradas para usos recreativos, sin embargo, son muy utilizadas, por ejemplo, acá está el efluente, y son utilizadas para la pesca o para la recolección de moluscos, pesca ¿cómo se llama? Recolección de pulpos, de bivalvos, las famosas lapas, los sombreritos. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es examinar la calidad de agua de mar y la contaminación bacteriológica en las costas rocosas del Golfo San Jorge y explorar la variabilidad espacial y estacional entre múltiples sitios y horizontes costeros. Para eso se seleccionaron dos sitios en las costas del ejido urbano, donde esos sitios son el puerto y el Stella Maris. Estos dos sitios se encuentran a unos 1000 metros de distancia entre sí, y se encuentran cercanos a 17 de los principales efluentes urbanos y 3 de los principales emisarios. Estos sitios se constataron con dos sitios de referencia, La Tranquera y Maqueda, que se encuentran a casi 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a 10 de Radatili. Estos sitios también se encuentran más o menos a 1000 metros entre sí y están alejados de toda urbanización y asentamientos posibles. Todos los sitios tienen la misma orientación y exposición al oleaje y están constituidos de plataformas de abrasión de 200 a 600 metros de amplitud que están conformados de roca sedimentaria de la formación Patagonia. Localmente se las conoce como restingas. El muestreo se realizó en los 4 sitios mencionados, en 4 horizontes de intermareal y en 4 estaciones del año, verano, otoño, invierno, primavera, a lo largo de 2 años consecutivos. Estos horizontes fueron calculados a través de tablas de marea y se marcaron a medida que bajaba la marea, y las muestras fueron tomadas en simultáneo en todos los horizontes para estandarizar la toma de muestras. Lo que se realizó en cada uno de los horizontes es una toma de muestras de agua para ser analizadas en el laboratorio, la cual el oxígeno disuelto en particular se fijó en el campo, y se tomaron a través de una sonda multiparamétrica variables físico-químicas in situ. Para estudiar el efecto de la época y el sitio, lo que se hicieron lo que hice es con las variables físico-químicas, análisis de ANOVA de 2 vías, y con los indicadores bacteriológicos, particularmente son enterococos, Escherichia coli y coliformes totales. Se calcularon las medias geométricas y se compararon con los umbrales límites legales, tanto para área de recolección de mariscos como para usos recreativos de agua de mar. Además, se realizaron análisis de componentes principales por horizonte. En resultados, las variables que más explicaron la calidad de agua de mar fueron la salinidad, el oxígeno disuelto, la turbidez, los nitratos y los fosfatos. Particularmente la salinidad, lo que se observó es que los sitios impactados presentaban valores más bajos que los sitios de referencia a lo largo de todo el año, y que particularmente esta diferencia era, los sitios impactados presentaron valores mucho más bajos en la época del otoño. El oxígeno disuelto fue más elevado en uno de los sitios impactados en otoño y más bajos en verano,
en los 2 sitios impactados. Además, se observó que en todos los sitios fue ligeramente menor en primavera y en verano con respecto a las otras estaciones del año. La turbidez se vio también elevada en los sitios impactados, en donde se vio elevada en los sitios impactados y sobre todo en el sitio Stella Maris, en todas las épocas del año. En cuanto a los nitratos, también se ven elevados en al menos 3 épocas del año, en los sitios impactados, con respecto a los sitios de referencia. Y los fosfatos, nuevamente, presentaron el mismo patrón a lo largo de las estaciones del año, siendo más elevados el puerto, sobre todo con respecto a los sitios de referencia, y ambos sitios impactados en épocas de verano. En este gráfico lo que se hizo es graficar con una línea roja el umbral permitido tanto para las coliformes totales que se utilizan para áreas de recolección de mariscos como para uso recreativo de agua de mar, Escherichia coli y Enterococos. Lo que se observa en líneas generales es que siempre los sitios impactados se encuentran por encima de este umbral, mientras que los sitios de referencia no. Particularmente en primavera se observa una disminución estacional en cuanto a las variables, a los indicadores bacteriológicos. En el análisis de componentes principales lo que se observa es que el primer componente separa muy bien los sitios impactados de los sitios de referencia, particularmente los sitios de referencia estuvieron bien caracterizados por la salinidad, mientras que los sitios impactados por los indicadores bacteriológicos, la turbidez, nitratos y en menor medida por fosfatos. Se observa una mayor separación en los horizontes superiores y esa separación disminuye hacia los hacia los horizontes inferiores. Además, en el último horizonte, en el infralitoral, lo que se observa es que los sitios impactados se encontraron más hacia el centro del eje de las variables, lo cual indicaría mayor estabilidad de las variables explicativas. Sin embargo, hubo una buena separación entre disturbios. Por lo tanto, las conclusiones de este capítulo son que la calidad de agua de mar se ve notablemente afectada por aguas residuales no tratadas, con cierto grado de variación espacial y estacional. Los sitios impactados, la salinidad se vio reducida, los valores más altos de nutrientes y fosfatos y valores elevados de turbidez. Particularmente, la salinidad fue aún más baja en otoño, lo cual se explicaría por esta recolección que hacen los alcantarillados de las aguas pluviales y descartadas en estos sitios utilizados como de muestreo. El clima árido de la región sugiere que las descargas de aguas residuales son la principal fuente de aporte de nutrientes a los sistemas impactados, y se observó que los indicadores bacteriológicos mostraron valores de hasta 10 veces superiores a los límites legales permitidos en la mayor parte del año. Además, los horizontes del mesolitoral, los cuales están mucho más relacionados con los efluentes urbanos, presentaron una mayor perturbación y variación, mientras que el horizonte infralitoral, el efecto fue más diluido, aunque hubo un efecto contaminación. En el capítulo 2 se estudió la diversidad y la dominancia de especies de invertebrados en una comunidad afectada por efluentes urbanos. Se sabe que la fauna intermareal está regulada por el estrés causado por los factores ambientales naturales, a los cuales se les superpone el estrés causado por las descargas de aguas residuales. La respuesta de la comunidad a la contaminación puede diferir según el nivel intermareal en el que se encuentra, y es esencial distinguir estas variaciones ecológicas naturales de las causadas por la perturbación antropogénica. Para esto es necesario un diseño de muestreo que contemple estos diferentes niveles. Por lo tanto, el objetivo del capítulo 2 es evaluar los efectos de los efluentes urbanos en la diversidad, la abundancia y la biomasa en las comunidades de diferentes niveles intermareal del Golfo San Jorge. Detectar diferencias en la dominancia de especies entre comunidades de sitios de referencia y sitios impactados en diferentes horizontes de intermareal rocoso.
Para esto el diseño de muestreo fue similar al anterior. Como acá lo que se quiere probar es una variación vertical, el muestreo se realizó en una sola época del año. En los 4 sitios, en los 4 horizontes, se tomaron 5 unidades muestrales. Particularmente el horizonte mesosuperior se caracteriza por una monocapa de Peromytilus purpuratus, en el cual se disponen en general en monocapa, intercalada con Balanus glándula y varios parches de suelo desnudo. En cambio, en el horizonte mesolitoral medio, ya los mitílidos, los bancos de Peromytilus purpuratus son mucho más espesos, cubren hasta el 100% del sustrato y se encuentran más que nada dispuestos en multicapa. En el horizonte mesoinferior, también dominado por Peromytilus purpuratus, lo que se observa es que ya alcanzan tallas mucho más grandes y nuevamente se disponen con mayor frecuencia en monocapa y se intercalan con sustrato cubierto por algas coralináceas. En el horizonte infralitoral, un horizonte que queda descubierto en mareas muy bajas, se encuentra tapizado por algas coralináceas, en su mayoría Corallina officinalis, y bancos de Cholgas aulacomiatra y Mytilus edulis platensis. Perdón, las muestras fueron cuadrículas de 15 por 15, en las cuales se levantó todo lo que caía dentro de la cuadrícula. En el laboratorio lo que se hizo es hacer una separación, una identificación de las especies y una cuantificación. La identificación fue al menor nivel taxonómico posible, utilizando claves de identificación y consultando a los especialistas en cada uno de los taxones. Además se calculó un peso seco descalcificado en el caso de equinodermos y crustáceos, y en el caso de los moluscos se les sacaban las valvas, se hacía un peso seco de las partes blandas de los organismos en estufa hasta peso constante. Se calcularon los índices de diversidad, riqueza de especie, abundancia total, la biomasa total, y los números de Hill. La ventaja de los números de Hill es que están expresados en número efectivo de especies, y por lo tanto son a veces un poco más fácil de comprender por organismos de control que, por ejemplo, no tienen conocimientos o no están familiarizados con los índices de diversidad tradicionales. Para los análisis hizo un análisis de Permanova, con un modelo anidado de tipo control-impacto de 3 factores. Este modelo tiene un factor fijo de 2 niveles, que son los diferentes disturbios, referencia e impacto, un factor aleatorio y anidado al anterior, que son los sitios dentro de cada horizonte, cada disturbio, y un factor ortogonal a los anteriores, que es y fijo, que es cada uno de los horizontes. Este diseño de muestreo lo que me permite es distinguir la variabilidad que puede haber no solamente entre sitios de referencia y sitios impactados, sino que ver si esa variabilidad o falta de variabilidad proviene de la elección de los sitios. Además se construyeron curvas de K-dominancia, las cuales fueron analizadas a través del módulo ANOSIM, y curvas de comparación de biomasa abundancia, las cuales fueron analizadas a través del estadístico W, que cuando tiende a 1 indica comunidades no impactadas, no disturbadas, y cuando W tiende a -1 indica comunidades disturbadas. Bueno, en los resultados se analizaron 75 unidades muestrales, se encontraron 117.661 individuos pertenecientes a 83 taxones y 9 filas. En general lo que se observó es que los anélidos, representados en su totalidad por poliquetos, se vieron aumentados en los sitios impactados en todos los horizontes, menos en el horizonte mesoinferior.
Por otro lado, los moluscos se vieron disminuidos en todos los horizontes, menos en el horizonte mesoinferior en los sitios impactados. Al analizar la abundancia de individuos, lo que se observa es que en los sitios de referencia, la abundancia aumenta hacia el horizonte mesomedio para luego disminuir y volver a aumentar hacia el horizonte infralitoral. Por su parte, los sitios impactados aumentan hacia el horizonte mesoinferior y disminuyen nuevamente en el último horizonte. Al analizar los sitios por separado, lo que se observa es que los sitios de referencia presentan un patrón similar entre sí, mientras que los sitios impactados presentan variabilidad entre ellos. En la biomasa lo que se observa es que la mayor biomasa en los sitios de referencia se observa en el horizonte mesoinferior y disminuye hacia el último horizonte, mientras que se observa una pérdida de biomasa de invertebrados en los sitios impactados, con una leve aumento, digamos, en el horizonte mesoinferior. Al analizar los índices de diversidad, la riqueza de especies, el número abundante de especies, el número muy abundante de especies, la uniformidad y la equidad de especies, lo que se observa es que tanto la riqueza como las especies abundantes y las especies muy abundantes aumentan desde los horizontes superiores hacia los horizontes inferiores, mientras que la uniformidad y la equidad disminuyen hacia los horizontes inferiores. Particularmente la riqueza de especies se ve que es levemente más elevada en todos los horizontes en los sitios de referencia. Al analizar los sitios por separado, lo que se observa es nuevamente un patrón similar en la respuesta en la riqueza de especies en los sitios de referencia y mayor variabilidad en los sitios impactados, sobre todo en los últimos horizontes. Al analizar la abundancia de especies, lo que se observó es que el menor valor se dio en Stella Maris, en el horizonte mesoinferior, y todos los sitios fueron muy variables en general. Los mayores valores de especies abundantes se dieron en el infralitoral. El número de especies muy abundantes también mostró un patrón similar con respecto a los sitios de referencia y fue variable en los sitios impactados, sobre todo en los horizontes del mesolitoral. También se observó que aumentó hacia los horizontes inferiores. En cuanto a la uniformidad, nuevamente el patrón es similar en los sitios de referencia y fue variable en los sitios impactados. Perdón, lo paso muy rápido. Ahí va. En los sitios impactados. En cuanto a la equidad de especies, se observó que todos los sitios fueron muy variables en general, con una disminución hacia los horizontes inferiores y un efecto disturbio donde los sitios impactados eran levemente superiores a los sitios de referencia. El análisis de la dominancia de especies, lo que se observó es que en el horizonte mesosuperior y en el mesolitoral inferior, la curva de los sitios impactados estaba por encima de los sitios de referencia, lo que indica que los sitios impactados tienen una menor diversidad. En el caso del horizonte mesomedio, lo que se observó es una baja uniformidad y un aumento de la riqueza de especies que se observa con un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Por último, el horizonte infralitoral superior, lo que se observó es que las curvas la curva del sitio de referencia estaba por encima de las de los sitios impactados, lo que indica que el sitio de referencia sería menos diverso que los impactados. En las curvas de comparación de abundancia biomasa, lo que se observó es que
En los sitios de referencia, el patrón era típico de unas comunidades no disturbadas, en los cuales la biomasa siempre está por encima de la abundancia. En el caso de los primeros horizontes, lo que se observó de los sitios impactados, lo que se observó es que no hubo no llegó a detectar un efecto disturbio estas curvas, pero en el horizonte mesoferior ya se observa un patrón típico de una comunidad moderadamente perturbada, aunque el W es bajo y positivo. En el caso del infralitoral, la curva es típica de un ambiente perturbado, donde la curva de la abundancia está en su extensión por encima de la curva de la biomasa, y si bien las curvas están próximas entre sí, alcanza a encontrar esa diferencia. En los sitios estudiados, por lo tanto, las conclusiones, en los sitios estudiados, la diversidad y la estructura de las comunidades se vio afectada por las descargas de efluentes urbanos. Los efectos son diferentes en cada horizonte según las comunidades que allí habitan. En cuanto a la variabilidad vertical, lo que se observó es que en los sitios de referencia la mayor abundancia se encontró en el horizonte mesomedio, mientras que en los sitios impactados en el mesolitoral inferior. En el horizonte más alto de todos los sitios se observa pocas especies, pero repartidas uniformemente. En el horizonte mesolitoral medio de los sitios impactados, tanto la abundancia como la biomasa total se vieron disminuidas. En el infralitoral la perturbación fue menor pero perceptible. En sitios impactados la abundancia de individuos se vio disminuida con respecto a los sitios de referencia. En el horizonte inferiores hubo mayor riqueza de especies, mayor número de especies abundantes y muy abundantes, y baja uniformidad y equidad. En los sitios impactados se encontró una disminución significativa de la heterogeneidad de especies y un cambio en el patrón de abundancia de individuos. Tanto el número de Hill como las curvas de codominancia se observó que el horizonte mesomedio, la riqueza de especies disminuyó en los sitios impactados y la uniformidad se duplicó. Las curvas ABC sugieren ambientes perturbados en los horizontes más bajos de los sitios impactados. En el tercer capítulo se estudió la influencia de los efluentes urbanos en la estructura y la zonación de las comunidades bentónicas del intermareal. Muchas especies bentónicas exhiben comportamientos diferentes en un ambiente contaminado. Se producen variaciones en el ensamblaje a lo largo de los gradientes de perturbación, lo cual se observa como cambios en la composición de especies, en la abundancia y en la biomasa relativa. En particular, en el Golfo San Jorge, las facies más relevantes en los intermareales rocosos son los bancos de Perumitilus purpuratus y el cinturón de algas coralináceas. Por lo tanto, los objetivos de este capítulo son analizar las variaciones espaciales y la estructura de la composición de la macrofauna de intermareal rocoso con respecto al disturbio, explorar posibles especies invertebrados como indicadoras de impacto de aguas residuales, y evaluar el efecto de los efluentes urbanos en la abundancia y biomasa de los principales biotopos del intermareal rocoso. Para este muestreo, para este análisis, se utilizaron las mismas muestras recolectadas para el capítulo anterior. La única diferencia en el laboratorio fue hacer un secado y descalcificación, descalcificación y secado de algas coralináceas para analizar la biomasa. Para analizar la estructura de las comunidades hicieron análisis exploratorios del tipo NMDS y clasificación jerárquicas, y las diferencias se estudian a través de análisis de Permanova con el mismo modelo anidado de tipo control impacto de 3 factores. El análisis, las diferencias encontradas, para las diferencias encontradas se analizó a través del SIMPER las especies que caracterizaban cada uno de estos ambientes. Además, se estudió la abundancia y la biomasa del Perumitilus purpuratus a través de un análisis de Permanova, y los Corallina officinalis se estudió los cambios en la biomasa. En cuanto a los resultados, lo que se observó es que el NMDS logró separar muy bien los sitios de referencia, que son los azules, de los sitios impactados, que son los violetas, rosas, y lo que se observa es una mayor variabilidad en todos los horizontes superiores y una menor variabilidad en los horizontes inferiores. El NMDS logró separar bien tanto los sitios como los horizontes.
Además, en un análisis promediando el disturbio por el horizonte, se observa mucho más claro el patrón de zonación, o sea, el cambio en el patrón de zonación, donde, por ejemplo, el horizonte mesomedio de los sitios impactados se ordenó más cercano a los horizontes superiores, mientras que el horizonte mesomedio de los sitios de referencia se ordenó más hacia los horizontes inferiores. En analizar los horizontes por separado, lo que se observó es que tanto que ni el NMDS ni el UPGMA lograron separar los sitios en el horizonte mesolitoral superior. Se observa mucha variabilidad en los sitios y el PERMDIS no encontró diferencias en la dispersión. Las especies que más caracterizan este horizonte son Balanus glándula, la larva de Clunio brasilensis y Perumithilus purpuratus. En el horizonte mesomedio lo que se observa también nuevamente en este horizonte es que sí se diferenciaron bien los distintos tipos de disturbios, en el cual los sitios impactados presentaron mucha más variabilidad que los sitios de referencia. Además, se encontraron grupos homogéneos tanto en la abundancia como en la biomasa, y en el análisis de Simper, en este horizonte que predomina Perumithilus purpuratus, lo que se observa es que el isópodo Exophroma lanceolatum, la Azaea miliaris, Perumithilus purpuratus y el Perumithilus purpuratus caracterizan tanto a los sitios de referencia, tanto en la abundancia como en la biomasa. Mientras que Balanus glándula ha caracterizado a los sitios impactados tanto en la abundancia como en la biomasa. En el horizonte mesoinferior lo que se observó es también nuevamente una buena separación de los sitios y mayor variabilidad en los sitios impactados. El PERMDIS encontró grupos homogéneos para la abundancia y heterogéneos para la biomasa, y el SimProof encontró grupos bien definidos para los sitios de Stella Maris, la tranquera, y mucho mejor definidos en cuanto a la biomasa para todos los sitios. Este horizonte, que también predomina Perumithilus purpuratus, lo que se observó es que para la abundancia, las especies que más caracterizaron a los sitios impactados fueron Mytilus edulis platensis, mientras que la Azaea miliaris, Siphonaria lesoni y el poliqueto rincospío caracterizaron los sitios de referencia. Mientras que para la biomasa, Mytilus edulis nuevamente caracterizó los sitios impactados, mientras que Perumithilus siphonaria y Anasterias minuta fueron las que caracterizaron a los sitios de referencia. En el infralitoral nuevamente se observa una buena separación entre los sitios y una mayor variabilidad en los sitios impactados. En el PERMDIS se encontraron grupos heterogéneos tanto para la abundancia como para la biomasa. Y el SimProof encontró grupos bien definidos para la abundancia. En cuanto al Simper, este horizonte donde predomina Corallina officinalis, lo que se observa es que las especies que más caracterizaron el ambiente fueron Aulacomia atra, Mytilus edulis platensis, el poliqueto polinoide y Perumithilus purpuratus, todos ellos caracterizaron a los sitios de referencia. Al analizar la densidad y la biomasa de Perumithilus purpuratus, lo que se observa es que la mayor abundancia de Perumithilus se observa en el horizonte mesomedio, en los sitios de referencia, mientras que la mayor abundancia de los sitios impactados es en el horizonte mesoinferior. En cuanto a la biomasa, lo que se observó es una pérdida significativa de la biomasa de Perumithilus purpuratus en todos los horizontes y sobre todo en los dos inferiores del mesolitoral. Además, lo que se observa es un cambio del patrón, porque, por ejemplo, acá los sitios de referencia, la mayor abundancia es en el horizonte mesomedio y la mayor biomasa es en el horizonte mesoinferior, mientras que los sitios impactados, la mayor abundancia y la mayor biomasa se dan en el horizonte mesoinferior. Al analizar la riqueza de especies con respecto a la biomasa de Perumithilus purpuratus,
excluyendo Peromitulus purpuratus de la riqueza de especies, lo que se observa es que los sitios impactados se caracterizaron por menor riqueza de especies y menor biomasa de Peromitulus purpuratus, mientras que los sitios de referencia por mayor riqueza de especies y mayor biomasa de Peromitulus purpuratus. En cuanto a las algas coralináceas, no se encontró un patrón, hubo demasiada variabilidad entre todos los sitios, pero al analizar la riqueza de especies en cuanto a la biomasa de algas coralináceas, lo que se observa es que los sitios impactados nuevamente se relacionan con menos riqueza de especies y menos biomasa de coralinas officinales. Por lo tanto, los objetivos de este capítulo son la presencia de descargas a aguas residuales, afecta de manera diferente la estructura y la comunidad. En cada horizonte intermareal, en los sitios impactados, y los sitios impactados resultaron ser más heterogéneos. En el meso superior parecería no haber efecto disturbio por la alta heterogeneidad en la composición de la comunidad en todos los sitios. En el horizonte mesomedio sería el más afectado, el cual coincide con la desembocadura de los emisarios, y se observa una disminución de los bancos de Peromitulus purpuratus y un reemplazo de especies sensibles por otras oportunistas, como son Balanus glándula y poliqueto del género Bocardia. En el horizonte mesoinferior de los sitios impactados se observa una pérdida de biomasa de Peromitulus purpuratus y una menor riqueza de especies y un aumento de especies oportunistas como Mytilus edulis platensis. En esta foto se observa cómo Mytilus se encuentra junto a Peromytilus. En el infralitoral superior todos los sitios fueron muy heterogéneos. Las especies que más aportaron a la diferenciación fueron Aulacomniatra y Mytilus edulis platensis, con mayor biomasa en los sitios de referencia. Por último, las especies indicadoras, las posibles especies indicadoras en este estudio son Bocardia, las especies del género Bocardia, que han caracterizado muy bien a los sitios impactados, en el horizonte mesomedio. Sifonaria lersonis se vio afectada negativamente por el disturbio. Anasterias minutas también se observó con mayor biomasa en los sitios en el horizonte mesoinferior, en los sitios de referencia. Aulacomniatra nuevamente en los sitios de referencia, en los intermareales más bajos. Y Peromitulus purpuratus sería un buen indicador de impacto ambiental, considerando tanto la abundancia y la biomasa. Y el estado de los bancos de Peromitulus purpuratus está directamente relacionado con la diversidad de las comunidades asociadas. Se observa un cambio de patrón en la densidad y la biomasa de Peromitulus purpuratus, donde los sitios de referencia, la mayor abundancia se dio en el horizonte mesomedio, mientras que la mayor biomasa se dio en el horizonte mesoinferior. Mientras que los sitios impactados, la mayor abundancia y biomasa se vieron en el horizonte mesoinferior. El horizonte infralitoral, donde domina Corallina officinalis, tanto de especies como el número de especies abundantes fue el más alto en todos los sitios. Y bueno, como conclusiones finales, los sitios impactados se observó una reducción de la salinidad, valores más altos de nutrientes y turbidez en el agua de mar, la salinidad aún más baja en otoño en los sitios impactados. Los indicadores bacteriológicos fueron hasta 10 veces superiores a los límites legales permitidos casi en toda la época del año, tanto para uso de recolección de moluscos como para uso recreativo de aguas de mar. Las propiedades físico-químicas de la calidad de agua y los indicadores bacteriológicos variaron a lo largo de un gradiente de altura intermareal, con difusión relativamente baja de los contaminantes hacia los horizontes más bajos. En el horizonte mesosuperior, todos los sitios presentaron pocas especies repartidas uniformemente, y un aumento de especies oportunistas en sitios impactados, mientras que en los horizontes inferiores habría mayor especies abundantes y riqueza de especies fue la más alta. Las restingas impactadas presentaron mayor heterogeneidad intraambiental que las no impactadas, y el horizonte mesomedio de los sitios impactados fue el más heterogéneo y disturbado. El disturbio afectó la abundancia y la biomasa de Peromitulus purpuratus, y por consiguiente se observó una disminución en la riqueza de especies en los sitios impactados.
Como perspectivas a futuro, aún me falta ver qué ocurre con la diversidad funcional en estas comunidades, qué pasa con los comportamientos tróficos, con las capacidades de movilidad de estos organismos, es decir, con todas las características más de diversidad funcional. Además, también falta un análisis de las variaciones estacionales en estas comunidades afectadas por efluentes urbanos. Es necesario establecer un índice de condición de los bancos de Peromethilus purpuratus que sirva como una herramienta de monitoreo ambiental. Profundizar en el estudio del rol de la alga de Corallina officinalis como una especie ingeniera, la cual es muy importante sobre todo en el reclutamiento de otras especies. Y estudia la distribución vertical y estacional de la materia orgánica y el efecto de los sedimentos sobre las comunidades bentónicas de estas comunidades, ¿no? Así que, bueno, para finalizar, quería agradecerles, bueno, no solamente a los jurados, sino a, como dijo Néstor, al motor de todo este grupo que es Héctor Saizo, y a todas estas personas que me acompañaron en cada uno de los largos y fríos muestreos patagónicos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina. Te damos, bueno... Aquí dejo de compartir pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora vamos a dar paso al jurado para que haga preguntas, consultas, sugerencias. Sí. Paula, ¿querés hacer los honores por ser la dama? Ahí estoy. Bueno, voy a comenzar. Bueno, antes que nada, yo te quiero felicitar, Romina, por el trabajo. La verdad que, bueno, es un excelente trabajo. Sabemos la importancia que tiene para la región, sumamente muy relevante. Todos conocemos, digamos, el estado de nuestras costas, así que pienso que va a ser una herramienta muy útil. Espero que sea una herramienta muy útil para encarar nuevas gestiones. Me parece que fue un trabajo bien organizado, muy bien presentado. Así que, bueno, por mi parte, todas las felicitaciones. Solamente una pequeña duda, digamos. Creo que en algún momento habíamos charlado al respecto. Vos tomaste las muestras en el mes de abril de 2017, si mal no recuerdo, si abril, a los pocos días de que fue la importante tormenta que tuvimos en la ciudad. ¿No hubo ningún cambio? ¿No notaste nada que te parezca significativo en los resultados? Considerando que, bueno, que colapsó el sistema cloacal, que digamos que fue una tormenta muy grande y que prácticamente todo fue a parar al mar a través de los mismos pluviales. ¿No te pareció, digamos, que interfiera que en los resultados, que haya algo notorio? O digamos, son los valores, por ejemplo, que encontraste para el otoño, ¿te parece que son los característicos para la época? Particularmente, sí tomé las muestras después del gran temporal. Lo que no hice es tomarlas directamente después del temporal, es decir, las tomé ya a fines de abril, principios de mayo, un poco teniendo en cuenta esto, que si yo tomaba las muestras, es muy interesante lo que pudo haber pasado con el temporal, pero no era parte de mi estudio, ¿no? Entonces, tomar esas muestras implicaba un cambio por ahí brusco, ¿no? Yo las muestras las tomé casi un mes después del temporal. Sin embargo, yo creo que en los resultados también se reflejó ese efecto, ¿no? En las épocas de otoño, si bien son épocas de mayor cantidad de lluvias en la región, en general son bajas, es decir, son mayores que el resto de la temporada, pero es una zona árida. Así todo, creo que por más que el temporal estuvo lejos, hubo toda esta cuestión de la limpieza de los canales y todo, y hay un efecto en el momento que yo tomé las muestras, seguramente. Quizá no hubiese observado esta baja tan fuerte en el otoño si no hubiese estado el temporal.
pero habría que seguir viendo cómo varía esto a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que hay un efecto, o sea, que está reflejado el temporal también, pero no como el temporal en sí, sino como la mayor cantidad de lluvias en el otoño. Bueno, vas a tener que continuar. Sí. Bueno, ¿Eduardo? Sí, bueno, quería sumarme a las felicitaciones porque la verdad que es un trabajo muy interesante. Me sorprendió la cantidad de fluentes que había, lo primero, y la diversidad, lo cual hacía el trabajo, me parece, mucho más difícil porque generalizar conclusiones con distintos tipos de vertidos, digamos, es un desafío a futuro también para ver qué sucede en muchos de esos lugares. Digamos, lo mío es anecdótico, digamos, más que nada para algunas cuestiones que me interesan sobre el trabajo. Ya te digo, más que felicitarte y destacar el trabajo que llevó a hacerlo, porque sé lo que significa. Dos cuestiones, o tres, digamos. Una es sobre el sitio de referencia a la tranquera. Aparecen algunos valores que vos mencionás como diferenciales, digamos, en cuanto a bacteriología y materia orgánica. Me gustaría saber qué pensás de eso, porque, no sé, porque suele pasar. Entonces aparecen esos lugares donde uno dice, bueno, ¿y esto que es de referencia? Me están dando algunos datos que son distintos a lo que esperaba. Entonces me gustaría hacer tu reflexión sobre ese lugar, digamos. ¿Qué pensás? Sí, bueno, gracias por las felicitaciones sobre todo, y sé que tanto vos como Eduardo han trabajado, como Rodolfo han trabajado mucho en este tema, así que es muy valorable los comentarios. Particularmente lo que yo creo que ocurrió con la tranquera es un evento bastante raro, que no por sí deja de ser un sitio de referencia en el sentido de que es, son playas que están muy alejadas de toda zona urbana. Sin embargo, hay gente que acude a esas playas, no con tanto, digamos, con tanta frecuencia como las playas más céntricas. Por lo tanto, yo considero que los valores que son más altos son los de enterococos, y en verano, creo que sí. Lo cual, mirando la bibliografía, yo lo relacioné con las cuestiones de las aves, ¿no? Se sabe que son regiones que son tranquilas y por lo tanto las aves también aprovechan esos lugares. Y también se ha determinado que había altos valores de enterococos en otras playas donde había mucha presencia de aves. A mí me hace ruido ese valor, como creo que a vos también, pero tampoco me parece que deja de ser un sitio de referencia por ese valor. De hecho, si eligiera otro sitio, elegiría un sitio con las mismas características, es decir, con la misma lejanía a la ciudad y con los mismos sustrato y todo, y me queda la duda si no me pasaría en otro sitio eso. Pero Bien. es un valor que hay que seguir, me parece. Hay que continuarlo. Sí, no, perfecto. Hay cuestiones, sobre todo en cuestiones de materia orgánica y eso que a veces cuesta seguir el camino, digamos, de cuál es el origen, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con materia orgánica, bueno, está bueno eso, estar atento a esas cuestiones. Sí. Lo otro, una cuestión que me llamaba la atención, ¿tenés alguna idea sobre qué está pasando con la predación en los niveles inferiores y los niveles mesolitorales inferiores? ¿Pensás que tiene alguna influencia sobre los resultados? ¿Pudiste ver algo? ¿Podés en la bibliografía o en lo que vos observaste? Sí, yo en realidad cuando vi tu pregunta también en el dictamen, me quedé pensando, ¿no? Si yo con mis datos podía contestar esa pregunta. Creo que me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta para futuros, pero por ejemplo, yo puedo ver qué está pasando con los predadores que yo encontré en mis muestras. Pero dejaría fuera a los predadores como por ejemplo son las aves, que no hice una observación en lo que están pasando con esos predadores. Me parece que es interesante ver qué está pasando con la predación en las comunidades, en estas comunidades,
pero por otro lado me parece que en un estudio trófico habría que incluir más, hacer un estudio un poco más amplio en el que incluya las aves, por ejemplo, y no sé, supongo que también los peces cuando aumenta la marea. Pero me parece también que es interesante porque, bueno, en la región está planteado el tema de la predación como regulación de la comunidad y es interesante saber qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y cómo eso influye en los resultados que yo tuve. Sí, sí. ¿Tu idea es continuar los trabajos en el área, en este tipo de comunidades? Sí, sí, de hecho, bueno, ahora me salió la postdoc y voy a seguir trabajando en comunidades, sobre todo haciendo un poco más foco en lo que es los ingenieros ecosistémicos, sobre todo Permitirus purpuratus, cosas que, bueno, que me han quedado afuera al incluir más horizontes y ver qué estaba pasando en esta variación vertical, cosas que me han llamado la atención, también en coralina, pero bueno, para la postdoc tengo menos tiempo, así que... Bien. Pero seguir con esta línea de investigación en general del estudio de las comunidades y de los efluentes de la región, ¿no? Que como vos dijiste son muchos, difusos y complejos. Claro. Bueno, te felicito por la beca, desde ya. Gracias. Tengo dos cuestiones muy cortitas más. Una es, el estudio de la macrofauna decidieron hacerlo en julio. Sí. ¿Por alguna razón en particular? ¿Te gustaba más el frío que la época? Tenía ganas de tomar frío. Exactamente, el mes más frío. No sé si vieron en la foto, estaban todos abrigados. En realidad, por la dificultad del muestreo, es decir, a incluir muchos niveles, se iba de las manos poder hacer también la estacionalidad en el mismo momento, ¿no? En el mismo estudio. Así que, bueno, o sea, charlando con directores y todo, lo que consideramos que también el invierno, las condiciones ambientales naturales no son tan extremas, es decir, en cuanto al intermareal, ¿no? Es la desecación, no es una época de vientos muy fuertes, los vientos más fuertes están más en la época de, Primavera. ¿cómo se llama? De Primavera. Es iniciando la primavera. Y, por ejemplo, no sé, la radiación solar tampoco es la más extrema. En verano tenemos horas, muchas más horas de radiación solar y por lo tanto ese momento de estudio sería como el máximo, digamos, de la exposición a la radiación solar. Considerar el invierno quizás sea donde los niveles estos van a ser, o sea, los cambios van a ser de acá para arriba, digamos. Y eso es lo que fuimos considerando, ¿no? Bien, bien. Bueno, y por último, ¿cómo pensás que este tipo de estudios puede repercutir en lo que es el manejo de la zona costera con respecto a estas cuestiones? Que si hay algo, me llamó la atención que hubiera una planta, por ejemplo, que no funciona. La única planta que no funciona, es como, qué lástima. Pero digo, bueno, ¿qué expectativas? Si tenés expectativas o si tu intención es de alguna manera llamar la atención, valga la palabra, sobre estas cuestiones, cómo pensás que se pueden abordar. Pasaste a ser la especialista en estos problemas. Sí, igual si te digo que no es la única planta que está y que no funciona, te morís. Hay 3 plantas de tratamiento primario, de las cuales solamente una se puso en funcionamiento hace muy poquitito, que es la de kilómetro 5. Todas ellas son plantas de tratamiento primario y hubo al menos, no recuerdo ahora, pero 2 plantas de tratamiento secundario con piletas de decantación, 3 me parece que son, una en kilómetro 8, que es la que, digamos, descarga después hacia el mar, y una en una zona que es el cordón forestal, y otra creo que es en otros barrios más alejados. Creo que hoy en día la única que funciona es la del cordón forestal porque por la geografía que tiene no tienen otra opción que hacerla funcionar, es decir, no la pueden bypassear para el mar. Y hoy en día se está poniendo el foco desde la municipalidad, creo que habían licitado las obras para hacer 2 emisarios, que es para mí
ustedes son los especialistas, pero para mí siguen siendo de corto alcance. Son dos emisarios, uno de 1.500 metros y el otro de 1.200 metros. Pero el problema es que nosotros, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, la amplitud de marea es de 6 metros. Entonces, 1.500 me parece un poco. Sí se está poniendo también mucho el foco en, por ejemplo, uno de los barrios más alejados, se está haciendo un proyecto piloto de biodigestores domiciliarios, lo cual para la zona me parece excelente, porque el poder utilizar, o sea, que la misma familia que produce ese agua, que utiliza ese agua, la pueda reutilizar, me parece lo más acertado, ¿no? En esta Qué bueno. hay proyectos, pero como que son de acá en adelante, digamos, ¿no? Ojalá que se haga algo, porque la verdad las playas son hermosas acá. Claro, es una pena justamente, bueno, ya es lo que pasa en muchos lugares, pero bueno, es una pena que no haya un plan estratégico para ir reduciendo la cantidad de efluentes al mar. Entonces, me parece muy bueno lo de los biodigestores y llamar la atención sobre este problema, porque es una pena que haya playas que se basan con carteles de advertencia de no bañarse, no estar, digamos, no poder utilizarlas por cuestiones de efluentes. Bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Romina, felicitaciones, me sumo a los jurados. Tu trabajo me parece enorme, es de una complejidad, una estructura fantástica. Así que, bueno, felicitaciones a los directores y a todos por el diseño, por la complicada estructura de análisis estadístico. Bueno, fantástico, la verdad que me parece extraordinario. Tengo un montón de preguntitas, más de curiosidad que de crítica. A mí también me había llamado la atención los indicadores bacteriológicos altos en la tranquera, pero por ejemplo, creo que los enterococos son más de mamíferos, no de aves. Así que habría que ver si, por otro lado, hay mucha gente que se baña en ese lugar, porque a veces la misma fuente de enterococos son las personas, ¿no? Bueno, gracias, Rodolfo. En realidad no, la playa es muy alejada, la Muy verdad alejada. que el acceso a esa playa en particular es fácil. En el caso de Maqueda, por ejemplo, es una playa que sobre el acantilado estacionás del auto y bajás y estás en el mismo lugar donde yo muestré. La tranquera uno tiene que entrar por la playa y dirigirse unos 500 metros, digamos, por adentro de la playa. Es un lugar donde la gente va, donde vamos mucho a bucear, o sea, hay mucha frecuencia por ahí de gente que conoce el sitio y todo, pero no es una playa muy habitada y como son sustratos rocosos, tampoco es una playa que la gente utilice como de manera recreativa. Recreativa. Sí, sí, ahí me sumo a lo que decía Eduardo de hacer un manejo costero mejor de toda la zona y por favor aumenten un poco la temperatura del agua porque es importante. De ahí sí, es terrible. No, ¿sabés qué se me acaba de ocurrir? Que los enterococos podrían estar más relacionados con mamíferos marinos, lobos o elefantes, tienen los mismos enterococos que las personas, así que tal vez lo que estás midiendo ahí, porque pasó acá en el puerto de Mar del Plata, los valores de enterococos respondían más a los mamíferos marinos. Y hay que analizarlos en más detalle, quizás. Sí. Vos sabés que a mí me parece que el trabajo tuyo de relevar todas las descargas pluviales, cloacales, es un trabajo en sí mismo, es un trabajo que debería haber hecho la municipalidad, y vos haber obtenido los datos yendo a la municipalidad, bueno, lo hiciste vos, es un súper trabajo, es impresionante. Así que, bueno, felicitaciones también por los dos trabajos, el tuyo y el de los efluentes. Vos sabés que en ese sentido hay un mapa de efluentes que yo me podría haber guiado, pero a mí me quedaba duda un poco de estos, hay una cantidad de fotos que, bueno, que están en la tesis, que no las quise poner acá porque ya era mucho, claro. De pequeños caños que llegan hacia el mar, que no, o sea, yo considero que esos son caños ilegales, ¿no? Es decir, gente que mandó un caño por abajo, digamos, de la costanera, digamos, hacia el mar. Caños
por ahí cae muy poquito agua, pero claramente el olor, las cosas que se veía, es cloacal. Y eso no está en el mapa de la municipalidad. No. Así que había Mirá, que... claro, el principal pluvial de Mar del Plata, el arroyo Constitución, es el efluente más contaminado, que en algún momento dado tenía tantos enterococos como el mismo emisario cloacal. Bueno, sí. Ahí es donde se baña la gente, ¿viste? Donde venían las autoridades a inaugurar las playas de Constitución, ¿viste? Una locura. Pero bueno, esto, ¿no? La mala gestión costera y la poca planificación, como decía Eduardo, en fin. Me llamó la atención que hablas de 75 unidades muestreales. ¿Promediaste? No, me olvidé de decirlo, que sí lo puse en la tesis, es que lo que busqué con el sitio de Estela Maris es que es un sitio donde hay mucho relleno no sé cómo se le dice cuando tiran... Sí, relleno sanitario. Sí, basura, hombros y esas cosas. Bien. Y la parte, o sea, si bien la restinga es la misma composición que el resto, la parte más alta está tapizada de arena. Entonces, en el momento de muestreo, las muestras se tomaron, pero después era un ambiente totalmente diferente. Entonces, claro, compararlas con las que ya tenía era entrar en una variabilidad y en una comparación en comunidades diferentes, ¿no? Claro. Entonces, a último momento se descartaron. Lo que yo hice fue hacer pruebas, digamos, con la parte estadística para ver sacando todo el horizonte superior para no hacer un diseño, ¿cómo se llama? No me va a salir la palabra. Desbalanceado. Para ver cómo influía, y la realidad es que se mantenía el mismo patrón. Lo único que dejarlos afuera me dejaba afuera, digamos, lo que estaba pasando, sí, en los otros sitios. Así que quizá ese horizonte, que también en el puerto está muy disturbado, es un horizonte que habría que evaluarlo de manera diferente, por ahí más con la calidad de agua de mar y eso, y no tanto en la composición de la fauna, ¿no? Finalmente, ¿Mytilus edulis platensis o Mytilus platensis? Chan, chan. Chan, chan. No sé, bueno, creo que Néstor sabe más de esto que yo, así que le preguntamos a Néstor. En realidad es un tema bastante controvertido, porque en realidad la especie... o sea, se sabe que para Argentina está descrita Mytilus platensis, que para Chile Mytilus chilensis. Sin embargo, hay como mucha duda si realmente son especies de por sí o si son subespecies de Mytilus edulis, o sea, si es Mytilus edulis platensis o Mytilus edulis chilensis. Chilensis, hay claro. gente que dice que es todo Mytilus edulis y otros que dicen que existen las especies. Sí, habría que ver. Escapa a mi conocimiento, yo le pregunté a los especialistas. Justamente, bueno, otro de los becarios de Néstor trabajó con bueno, Mejillón, Mytilus edulis. Mytilus, SPP, claro, o lo que sea, está bien. Vos me habías hablado justo también de su publicación. También tenemos una compañera que está haciendo, también dilucidando un poco la cuestión genética en la región. Es decir, también queremos saber qué es lo que hay en la región particularmente. Así que bueno, ahí está. Lo corregí porque, o sea, yo había elegido al principio Mytilus edulis porque también considero, bueno, y el grupo de trabajo en general considera que Mytilus platensis no estaría bien descrita para la zona, digamos, o no se sabe, no sabría cómo decirlo yo. Y en el WORMS no aparece Mytilus edulis platensis. Entonces, bueno, me la jugué por una, pero no correspondía a lo que hice. Sí, Mytilus platensis aparece en el WORMS. Yo lo busqué y todo. Sí.
Sí, sí, pero no Edulis platensis. No importa, era una curiosidad, creo que todo lo que estamos viendo de la nueva taxonomía nos dice que vamos a tener que hacer no solo morfológico, sino también molecular, y que esto recién empieza, ¿no es cierto? Yo siempre menciono que cuando empecé a estudiar los cirratúlidos había 12 especies citadas para Argentina, citadas mencionadas, ¿no? Y solamente 2 son válidas y todas las demás son nuevas. Así que, bueno, nada. Y no dejan de aparecer especies nuevas. Así que, bueno, esto de Mytilus edulis platensis o chilensis es una de las tantas asignaturas pendientes. Che, y bueno, me encantaría que hicieran diversidad funcional, porque estaría muy bueno. Creo que tus datos dan para hacer una buena publicación de eso también. Y los índices de condición también estaría muy bueno, porque por ahí es una posibilidad para hacer un monitoreo medio rápido, ¿no? Para proponerle a municipalidad, como te decía Eduardo, decir, bueno, mira, yo tengo esto me indica a mí contaminación, podríamos empezar a trabajar juntos, entre otras cosas, ofrecerle indicadores de impacto, eventualmente calcular los índices tipo de calidad ecológica, como el AMBI o alguno de estos, como para tratar de tentar a la municipalidad con alguno de estos indicadores, ¿no? Así que, bueno, nada, bueno, me gustó lo que dijo Paula sobre la posible influencia de las tormentas en tus datos. Tendrías que mencionarlo y ver si no hay una posibilidad de explorar estadísticamente esa diferencia, ¿no? A ver, o cuánto influyó esa tormenta en los cambios estructurales que vos mencionas. Bueno, nada, por mí. Y, bueno. Néstor. Si el jurado terminó, me gustaría hacer 2 comentarios chiquitos. Por favor, chiquitos. Uno, Mytilus edulis. Con la tesis de Tomás Isola estuvimos discutiendo mucho eso. Mira. En Chile estaba citado chilensis, platensis y galo provincialis. Y son todas interfecundas. Y genéticamente parece estar bastante firme la conclusión de que chilensis y platensis son la misma cosa. Me parecería, sí. Tiene prioridad platensis. Claro. Bien. Ahora, de ahí a... ¿A que los chilenos te dejen? No, los chilenos están bastante convencidos, pero galo provincialis, que es europea y aparece acá, me parece que todavía hay una confusión muy grande, pero Mytilus edulis platensis por el momento me parece lo más práctico. Bueno, bien. Y la segunda cosa, para mí muy importante, les quiero contar un poco el antecedente de esta tesis. En Comodoro Rivadavia funciona el CIT de CONICET. Yo participo en el directorio. El tema de la tesis de Romina lo discutimos con Héctor Saixo. No la conocía yo a Romina. Héctor me dijo que era fantástica. Tenía muy buen concepto de ella. Y tenía razón. Acepté ser su director sin conocerla. Pero si Héctor Saixo me lo aseguraba, yo confié plenamente. Y repentinamente Héctor murió. O sea, fue no solo un golpe anímico muy grande, fuimos amigos durante 40 años con Héctor, sino que institucionalmente fue devastador. Porque él era la cabeza, la idea, y nos juntamos... Héctor era la institución. A la institución, es decir, no solo a las personas a las que nos golpeó mucho. Y nos juntamos con Romina a decir, vos sos Romina, sí, vos sos Néstor, bueno, tenemos que salir adelante. Claro. La gran complejidad del diseño, que era mucho más complejo, era a los Saixo. Tuvimos que adecuarlo a la capacidad de trabajo de una sola persona. Todo sí, eso yo fui el que sugerí reducciones significativas, porque sí, eran los ISO, irrealizables. La complejidad, la profundidad del diseño, eso es Saixo. Y destacaste la calidad del trabajo estadístico. Y ahí Damián Gil es el que metió mano, la parte estadística con Damián es una garantía. De modo que yo quiero destacar
el trabajo de Romina, la resiliencia, la capacidad de encarar el trabajo, y creo que yo estoy muy satisfecho. Espero que el jurado también lo esté. Gracias. Me parece un trabajo extraordinario, de parte de todos, de ustedes tres. Bueno, muchas gracias. Y en memoria de Héctor, claro. Y el recuerdo de Héctor, que es invalorable. Sí, exactamente. De hecho, yo personalmente lo conocí muy poco a Héctor, pero siempre digo que lo conocí poco personalmente, pero lo conocí mucho a través del grupo humano de trabajo que ha formado, ¿no? Que es el Instituto de Desarrollo Costero en general. Así que, bueno, totalmente agradecida con Héctor y que él me haya ligado a Néstor y a Damián sobre todo. Así que, bueno, yo quiero decir unas palabritas también. La verdad que estoy muy contento por tu logro, Romy. Todo lo que comentó y recién comentó Néstor es cierto, ¿no? Es la realidad. Y estoy estoy muy contento. No fue fácil, ¿no? Una experiencia también nueva para todo el grupo. Y para vos también fue todo un desafío, me parece, introducirte en el tema de las comunidades bentónicas, la diversidad de invertebrados que hay. Y tampoco podría haber sido exitoso este trabajo sin el apoyo, ¿no?, de numerosos investigadores que te dieron una mano y que nos abrieron las puertas también para poder lograrlo, ¿no?, para poder identificar, ¿no?, una de las especies que teníamos también dudas. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, Romy, por estos logros. Gracias. Sí, la verdad que en ese sentido también he recibido muy buena predisposición de muchos investigadores. No sabía lo que tenían mis muestras, básicamente. Y bueno, ahí Rodolfo me alojó unos meses en su laboratorio a encontrar los nombres de los poliquetos. Pero también, bueno, no me quiero olvidar, pero Brenda Dotti me ha ayudado un montón también con los isópodos. Bueno, Juan Pablo Martín, si bien no lo consulté con las muestras particularmente, ha dejado especies identificadas en el laboratorio. Celaya también, el doctor Celaya me ha ayudado con los moluscos. Innumerable. Carlos Rumbo me ha ayudado con los tanaidáceos. Ahí también por contacto de Rodolfo Elías. La verdad que me he sentido que muchos investigadores se abrieron a ayudarme con muchas especies, y me parece que empezar a trabajar así en conjunto con otros grupos es lo que se viene y lo que hay que destacar, ¿no?, de todo, de la investigación en general. Me sentí muy bien recibida por muchos investigadores. Muy bien. Bueno, muy bien, un aplauso para la artista, los directores, y bueno, para el jurado. Y ahora le vamos a pedir que se retiren los directores y Romina un ratito, así el jurado elabora el acta y vuelve los llamamos para la lectura final del acta. Muy bien. ¿Cómo nos llamás, Susana? Bueno. Porque si no, sigue todo esto transmitiéndose. Van a conocer nuestras
ya verás. No, que venimos de un día agitado hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? No, doctor, no diga eso, que venimos de un ¿Ah, día, sí? ¿Hago un día sí, intenso? sí, de un trago amargo. No Oh, me digas, así con Bueno, peleas. listo. Entró el doctor Damián Gil, así que bueno, vamos a dar lectura al dictamen, al acta número 90 que ha elaborado el jurado. Y dice así: en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, siendo las 14 horas del día 16 de marzo del 2021, en el marco de la Ordenanza 181 y Resolución Decano Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, número 258/20, se constituye de manera virtual el jurado, acreditando su participación ante la Secretaría de Investigación y Posgrado. El jurado, designado por resolución de decano, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, número 458/20, está integrado por el doctor Rodolfo Elías, el doctor Eduardo Alberto Ballerino y la doctora Paula Stoyanov. Para tomar examen de defensa de tesis doctoral a la licenciada Romina Noelia Berga, dirigida por el doctor Néstor Jorge Casaniga y codirigida por el doctor Damián Gaspar Gil, cuyo título es Contaminación por efluentes urbanos en el Golfo San Jorge, Argentina, caracterización ambiental y efectos en la estructura de comunidades macrozobentónicas intermareales. El trabajo de tesis doctoral de la licenciada Romina Berga es novedoso en la región y ha sido abordado en forma excepcional. A partir de su concepción, con hipótesis de objetivos muy bien pensados y fundamentados, más un diseño de muestreo muy preciso, le permite a la tesista efectuar excelentes análisis estadísticos. Los análisis tanto ambientales como biológicos han sido llevados a cabo con profesionalismo y en forma minuciosa. Destaca en particular el gran relevamiento de todos los efluentes costeros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de por sí solo un trabajo muy importante. Los resultados están bien presentados y las tablas y figuras complementan los textos de manera apropiada. La discusión es sumamente rica y muestra una correcta interpretación de los resultados biológicos y ambientales con la bibliografía pertinente y actualizada. El trabajo vuelve a poner en relevancia la aplicación de indicadores bentónicos como herramientas del análisis ambiental y de la determinación de la calidad ambiental y por lo tanto también herramientas apropiadas de gestión. El jurado considera este trabajo de tesis doctoral como excelente por sus fundamentos, desarrollo y conclusiones alcanzadas. Se recomienda la publicación de los resultados en alguna revista internacional, pero también alguna regional por su relevancia local. Se recomienda también proponerle a la municipalidad el seguimiento de los estudios para monitorear la calidad ambiental. La presentación oral fue muy buena utilizando los recursos técnicos en forma apropiada y haciendo un buen manejo de los tiempos y exponiendo en forma clara y concisa. La tesista respondió con soltura y claridad a las preguntas del jurado. Por lo expuesto, este jurado considera que la calificación de la presente tesis es sobresaliente 10. Doctor Rodolfo Elías, doctor Eduardo Ballerino y doctora Paula Stoyanov. Así que bueno. Felicitaciones, doctora. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias también. Una lástima que no podamos juntarnos para los festejos y darte el abrazo que mereces, pero bueno, esperaremos estar vacunados y nuevas coyunturas políticos-sociales. Ya va a haber oportunidad. A los directores también las felicitaciones. Sí, la verdad, los directores, bien ahí, felicitaciones, un trabajo excepcional. Bueno, así que, bueno, ¿cuándo son las jornadas de las ciencias del mar? ¿Qué fecha? Tengo el sonido bajo, ahí está. Que le decía que los esperamos para las jornadas de ciencias del mar. Así, ahí festejaremos. Podría ser. ¿Para cuándo? ¿Para el año que viene, no? ¿O para fin de este? No, para este año. Este año, en las fechas de septiembre, esperemos que poder tener presencialidad. Así que, bueno, los esperamos para... Bueno.
Bien. Habría que ver si nos vacuna, por lo menos yo soy Sí, grupo ese de es el riesgo, tema. así que... Eso sería genial, que estemos todos en condiciones y que la situación también lo permita, ¿no?